Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Dios te bendiga, te saluda tu hermano y servidor José Cabello. Ahora para estudiar la clase número 13, clase final de este curso de la cronología de la vida de Cristo. Clase número 13, gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta el final. La clase 13 habla de la resurrección y las apariciones y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En este último capítulo veremos los eventos del séptimo período de la vida de Cristo. Ese período que incluye su resurrección, sus apariciones y el ascenso final. En la sección anterior vimos a los líderes judíos pidiendo y obteniendo permiso para poner guardias en la tumba de Jesús con la intención de prevenir algún tipo de manipulación del cuerpo de Cristo por parte de sus discípulos. También observamos que las mujeres tenían la intención de volver a la tumba después del Sabbat para preparar debidamente el cuerpo del Señor para su reposo final. Durante los últimos 40 días, es decir, los 40 días después de la resurrección de Cristo, hay tres eventos principales que ocurrieron después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cada uno de estos hechos son descritos por varios autores de los evangelios. Estos tres eventos son la resurrección en sí misma, las apariciones y la ascensión. Vayamos a ver en cuanto a la resurrección. Solo Mateo describe este evento número 140. Mateo capítulo 28 versículos 2 al 4. Dice Mateo, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, aquí vemos entonces los eventos. Hubo un gran terremoto, esto coincidió con la llegada de un ángel, el ángel movió la piedra de la tumba y se sentó encima de ella. Los soldados estaban como muertos, se desmayaron, aquellos guardias que habían puesto quedaron así como muertos. La apariencia del ángel resplandecía como relámpago y su ropa era blanca. No se nos dice cómo es que Jesús salió de la tumba o si dijo algo al salir, solo se menciona la apariencia del ángel y la reacción de aquellos soldados. Evento número 141. Las mujeres encuentran la tumba vacía. Mateo capítulo 28, Marcos 16, 1 al 4, Lucas 24, 1 al 3 y Juan capítulo 20, versos 1 al 2. María Magdalena, María la tía de Jesús, Juana y otros vienen a la tumba. Vienen a la tumba con el propósito de terminar el proceso para la sepultura. Aquí vemos lo que dice Mateo. Al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Esto es la versión Palabra de Dios para Todos. En la Reina Valera dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, encuentran la tumba abierta y vacía. Para este entonces los soldados ya habían vuelto a los oficiales principales y María Magdalena corre inmediatamente a contar a los apóstoles, dejando a las otras mujeres al lado del sepulcro. En el evento número 142, vamos a decir que los ángeles hablan con las mujeres. Esto está registrado en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. Las mujeres que se quedaron atrás ven a dos ángeles y también tienen miedo. Ellas están siendo invitadas por estos ángeles a inspeccionar la tumba y las mandan a contarles qué es lo que ha sucedido de acuerdo con lo prometido a los discípulos.
También les informan a las mujeres que Jesús se ha ido a Galilea, al norte va de nuevo, para encontrarse con sus discípulos. Estas mujeres también salen con la intención de decirle a los discípulos que el Señor ha resucitado. Evento número 143, Pedro y Juan llegan a la tumba. Ahora que las otras mujeres se han ido para contarle a los discípulos y a los apóstoles, llega Pedro y Juan porque ya María Magdalena les había contado de la resurrección. Y mientras los demás se mostraron escépticos, Pedro y Juan han salido corriendo delante de María, quien los va siguiendo. Juan llega primero, pero espera a Pedro para entrar. Una vez adentro ven los lienzos y el sudario que había cubierto su rostro, el rostro de Jesús. Lo miran doblado allí en un lado, en un rincón, y Juan dice que una vez que vieron la tumba vacía, entonces creyeron y entendieron lo que Jesús les había estado diciendo en cuanto a su resurrección. Ahora, la siguiente parte de este evento, las apariciones. Estas apariciones son muy difíciles de poner en orden cronológico por el corto tiempo en que ocurren y la poca información que se presenta en las Escrituras Sagradas. Pero diremos que el evento 144, la primera aparición, es a María Magdalena. Marcos 16:9 nos dice eso. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Después de que Pedro y Juan han visto la tumba vacía y se han ido, María Magdalena regresa al escenario. La Biblia dice que ella ve a 2 ángeles sentados en la tumba y le preguntan por qué llora. Cuando sale, ve a Jesús, quien ella cree a primera vista es el jardinero, y le pregunta dónde han llevado el cuerpo. Al hablar Jesús, ella lo reconoce e intenta aferrarse a él, pero Jesús no le permite tal cosa. Él la manda a contarle a los apóstoles de su resurrección e inminentemente de su ascensión. Evento número 145. Aparición número 2. Otras mujeres. Mateo, capítulo 28, versos 8 al 10. Las otras mujeres quienes habían visto a los ángeles y estaban en camino a la ciudad, ahora reciben la vista de Cristo resucitado. O sea, reciben la visita de Cristo resucitado. Mateo informa que las mujeres cayeron a sus pies y lo adoraron, y él les mandó hacer lo que los ángeles habían dicho. Vayan a decirles a los discípulos que él llegaría a su encuentro en Galilea. Evento número 146. Los sacerdotes sobornan a los soldados de la guardia. Mateo 28, 11 al 15. Mientras está sucediendo todo esto con los discípulos, Mateo cuenta que los soldados que se habían desmayado, que se habían quedado como muertos con la aparición de los ángeles, entonces, ya volviendo en sí, fueron a reportarse con sus superiores, fueron a contarles lo que había pasado. Ellos están en problemas, porque era su deber proteger la tumba. Así que los líderes judíos los sobornan para que digan que el cuerpo fue robado mientras ellos dormían. Ellos lo aceptan con la condición de que si Pilato se enterase, los sacerdotes prometían defenderlos. Mateo afirma que esta era la historia oficial que circulaba cuando él escribe su evangelio unos 30 a 40 años después del hecho. El evangelio de Mateo se escribió entre el 60 y el 70 después de Cristo. Evento número 147. Aparición número 3. Esta aparición es a Pedro. Lucas capítulo 24, verso 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pedro ni siquiera menciona esta aparición en sus propias escrituras. Uno de los hombres que había visto al Señor en el camino de Emaús relata que el Señor les dijo que efectivamente Jesús le había aparecido a Simón Pedro. Pablo confirma el hecho en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 5 con una referencia similar. Leamos: y apareció a Cefas y después a los 12. En el evento número 148 tenemos la aparición número 4. 2 discípulos en el camino a Emaús. Marcos 16, 12 y 13 y Lucas 24, 13 a 35 da más detalles Lucas de este evento. Ya sabemos
que no, por el momento, en esta época, no sabemos exactamente dónde se encontraba ubicado Emaús, pero es muy cierto que probablemente se quedaba a una distancia de unas 5 a 7 millas. Los discípulos iban en camino a casa después de haber sido testigos de lo que había pasado con Jesús en Jerusalén. Mientras conversaban de esto, Jesús se acerca y empieza a viajar con ellos, compartiendo con ellos en la conversación. Ellos no pueden reconocerlo. Jesús les pregunta con respecto a lo que estaban conversando. Entonces la respuesta de ellos toca los siguientes puntos. Le dicen que habían tenido la esperanza de que Jesús fuera el Mesías, pero ahora que lo han torturado y lo han asesinado, no están tan seguros de ello. Como la mayoría de los judíos esperaban que el Mesías fuera una figura gloriosa como David, un rey guerrero. En el Antiguo Testamento, Isaías, allá en el capítulo 53, presentó al Mesías como una figura de sufrimiento y de servidumbre. Muchos judíos entendían este pasaje de Isaías como una personificación de ellos mismos, es decir, del pueblo judío, hasta el día de hoy. Jesús se acerca a estos dos discípulos y les explica que el Mesías tendría dos perfiles. El primero, un siervo sufrido. Los judíos no eran el modelo de siervo sufrido para Isaías. No era ese modelo el que esperaban los judíos, de ese modelo que hablaba Isaías en cuanto al Mesías. El sufrimiento de Jesús no desmentía su afirmación de ser el Mesías, era la confirmación, por el contrario, de que realmente estaba cumpliendo con todo lo que había sido escrito con respecto a él en el Antiguo Testamento. Esto era una piedra de tropiezo para los judíos, y Jesús les explica a estos dos discípulos que es necesario que el Mesías hubiera sido muerto, sepultado y resucitado. Pero también el segundo perfil de este Mesías es un glorioso Salvador como David, quien salvó a su pueblo. Jesús en su resurrección derrota al enemigo más grande del hombre. ¿Cuál es el enemigo más grande del hombre? La muerte. Esto era la naturaleza de lo que Jesús les enseñó a estos dos discípulos en el camino. Al llegar la noche, lo invitan a hospedarse con ellos y mientras comían, cuando Jesús bendijo la comida, lo reconocieron y él desaparece de su vista. Ellos vuelven a Jerusalén a contarle a los apóstoles este hecho. Evento número 149. Aparición número 5. Jesús aparece a los apóstoles y a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, cuando los dos discípulos se encuentran a los apóstoles y empiezan a contarles de su experiencia, de repente Jesús aparece entre ellos con esta primera aparición entre ellos. Los apóstoles se asustaron y les asegura al mostrarles sus manos y sus pies y al pedirles algo para comer, pues que Él es Él, que Él es Jesús resucitado, es el mismo. Después de esto les enseña lo que había enseñado a los dos discípulos en el camino, que de acuerdo con las Escrituras el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Lo que estaban viendo era el verdadero cumplimiento de las Escrituras. Juan nos dice que en ese momento que Jesús sopla sobre ellos y les entrega el don del Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido el bautismo de Juan y en ese bautismo fueron justificados en ese momento. Ahora reciben la morada del Espíritu Santo, que permite su crecimiento en Cristo, que permite su santificación, que les permitirá dar frutos, como los frutos que se mencionan allá en Gálatas. Hoy día recibimos ambos, tanto la justificación como el Espíritu, en el momento de nuestro bautismo. En Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, justificación, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús les encomienda ser sus testigos al predicar el Evangelio, pero deben esperar en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Evento número 150, aparición número 6, el caso de Tomás.
Marcos 16:14 nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En la aparición anterior a los apóstoles Tomás no estaba con ellos, pero esta vez se encuentra presente. Marcos dice que Jesús les reprochó por ser duros de corazón e incrédulos. Juan da una descripción más detallada de la escena donde Jesús aparece con el saludo paz a vosotros y toma un cuidado especial al convencer a Tomás de su persona. Tomás reconoce a Jesús como Señor, pero no solo como Señor. Tomás reconoce a Jesús como Señor y Dios, y Jesús le dice que ellos han creído porque han visto, pero bienaventurados aquellos que creerán sin ver. Juan comenta que estas cosas se han escrito con el propósito exclusivo de ayudar a creer a quienes no han visto a Jesús resucitado. Evento 151, aparición número 7, la Gran Comisión. Evento registrado en Mateo capítulo 28 y en Marcos 16, 15 al 18. Jesús manda a los apóstoles al norte de Galilea, al norte a Galilea, donde habían hecho la mayoría de su ministerio. Es aquí donde les encomienda ir a todo el mundo a predicar y a bautizar y a enseñar. Se acerca el momento de su partida, así que los consuela con la promesa de que siempre estará con ellos. En el evento 152, aparición número 8, allá en el mar de Galilea, Juan capítulo 1, versos 1 al 25. Juan capítulo 21, capítulo 21, versos 1 al 25. Juan da otra larga descripción de una vez cuando Jesús aparece a Pedro y a los otros apóstoles. Y aparece mientras ellos están pescando. Aquí es donde Pedro es reconciliado con el Señor después de su negación. Recuerde que lo negó 3 veces. Ahora Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama. Y aquí Jesús le devuelve su ministerio apostólico. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Juan también da una explicación de por qué algunos en el primer siglo creían que él, Juan, no moriría y que no moriría hasta que Jesús volviera. Juan dice que Jesús simplemente afirma que si Jesús quiere que permanezca vivo hasta ese entonces, era decisión suya y de nadie más. No quería decir que viviría hasta entonces, solo que si Jesús quisiera, podía hacerlo. Él termina este capítulo con un comentario indicando que su relato abarcaba solo parte de las cosas que Jesús hizo, lo cual es suficiente para generar fe, pero si se escribiera todo, no cabrían los libros en el mundo. Evento número 153, aparición número 9. Estas apariciones no se encuentran en los evangelios, no están escritas en los evangelios, pero Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo también describe algunas de las apariciones de Jesús que coinciden con la narrativa del Evangelio, pero no fueron incluidas por los autores. Simplemente, por seguir la secuencia, notamos que Jesús apareció a más de 500 personas. También le apareció a Santiago, su hermano, y también le apareció a Pablo, el apóstol, pero esto sucedió mucho después de su ascensión. Evento número 3, la ascensión de Jesús, el gran evento final relatado por los escritores de los evangelios. Ese gran evento final es la ascensión de Jesús al cielo, es el evento culminante, la ascensión de nuestro Señor al cielo. Marcos capítulo 16 versos 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Lucas, por su parte, nos dice en capítulo 24, versos 50 a 53, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó
de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, Lucas dice que esto ocurrió en Betania, como ya hemos visto. Es un lugar de lindos recuerdos para ellos, para los apóstoles. Los discípulos y los amigos de Jesús allí vivían en Betania. Así que lo vieron ascender al cielo mientras él los bendecía. Marcos y Lucas cuentan que los apóstoles sintieron un gran gozo y siempre estaban juntos. Volvieron a Jerusalén y más adelante empezaron a predicar las buenas nuevas. Lucas da una versión más completa de este evento en el capítulo primero del libro de los Hechos, donde explica que el Señor les instruyó a quedarse en Jerusalén a esperar, más bien dicho, a esperar el bautismo del Espíritu Santo, lo cual les daría ese poder para hacer milagros y predicar. Las últimas palabras de Jesús a ellos dirigidas, Él les repite que tienen que ser sus testigos al mundo, tienen que ser sus testigos cuando reciban ese poder, tienen que ser testigos de Jesús. Lucas dice que 2 ángeles los llaman a dejar de mirar al cielo. Los discípulos, los apóstoles estaban mirando al cielo cuando Jesús estaba ascendiendo y les aseguran a aquellos ángeles que Jesús volvería algún día a sí mismo como lo vieron ir. Bueno, así es como terminamos este curso. Sin duda, solo estamos dando algo básico y hemos tratado de poner en un orden cronológico los eventos de la vida de Cristo. Esperamos que esto sea para nosotros de ayuda en el aprendizaje de la vida de nuestro Salvador y que nos capacite un poco más para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios para predicar el Evangelio de Cristo. Pero una lección más para aprender al terminar este curso. Esta es la última clase y vamos a compartir con ustedes una última lección o pensamiento de este curso. Hemos visto que se mencionan muchas personas aquí. Algunas personas figuran mucho, algunas personas figuran poco. Algunos hicieron bien, otros hicieron mal. Pero quiero decir que también nosotros hemos sido mencionados por Jesús. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Jesús ha hablado de nosotros. Pues bien, se nos menciona a nosotros, aunque las palabras de Jesús fueron dirigidas principalmente hacia los apóstoles, su situación y el trabajo que tenían por delante. Jesús también se refirió directamente a nosotros cuando, en Juan capítulo 20, Juan habla con Tomás y habla con los demás discípulos presentes y les dice que su fe, la fe de ellos, está basada en lo que habían visto. Jesús dice en ese momento, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan capítulo 20, verso 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Jesús se refiere también a nosotros. Aquí Jesús se refiere a ti, se refiere a mí. Es de nosotros que está hablando, los que hemos creído en Él sin haberle visto. Jesús en su bondad nos ha dado cabida a todos al mencionarnos con la frase, dichosos, bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Hermanos, amigos, aquellos que estamos en el camino, en la verdad y en la vida, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, cada vez que leamos ese pasaje, asumamos que nuestros nombres están incluidos allí directamente de la boca de Jesús. Que al ver este hecho nos dé ánimo al recordar que algún día el Salvador volverá a llamarnos a nosotros que hemos creído. Nos llamará para que estemos siempre con Él, para que estemos siempre con Él en el cielo. Esto es posible porque aunque no lo hayamos visto, mediante su palabra hemos creído. Gracias por acompañarnos en este curso. Aquellos que lo han completado, déjenos saber, envíen notas para poder otorgarles un certificado de este curso, Cronología de la Vida de Cristo. Que el Señor les bendiga, a su hermano y servidor José Cabello. No dejen de estudiar la carta a los Efesios. Nuestra próxima clase, nuestro próximo curso, más bien dicho, será las epístolas de la cárcel. Epístolas de la cárcel del apóstol Pablo. Estaremos estudiando Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.
Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase. Su hermano y servidor, José Cabello. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las